que ha salido a dar algunas declaraciones. En el día de ayer, uno de los temas centrales fue el tema de la estanflación, Sí. ¿no? Fuerte con ese tema. ¿Qué te parecieron estas declaraciones? Lo obvio, va a suceder lo obvio. O sea, Milei está diciendo que va a hacer lo que hicieron históricamente los neoliberales, adaptado a la coyuntura, con una modalidad obviamente diferente. Creo que va a determinar la cuestión represiva, no tiene más remedio. Pero que íbamos a una estanflación, sí, seguramente. Mira, recién Sergio, que de esto conoce, me hablaba de regímenes probables en el próximo trimestre. Acá está, no me va a dejar mentir, de 20 puntos de inflación mensual, lo cual es bastante loco, pero eso es lo que él me comentó. Yo le creo a Chousa. Sergio. Sí, va a estar caliente. El gran problema de la macro los próximos meses, la fiebre que va a brotar del paciente va a ser la inflación, y es una constante, obviamente, en los últimos años, pero no es lo mismo, no es el mismo bicho un régimen de inflación del orden del 10% que uno del 15%, que uno del 20%. Se comporta de forma distinta. Y lamentablemente el primer trimestre del año que viene se viene muy, muy, muy caliente. Si observáramos por el patrón que venimos viendo acerca de cómo funciona el mecanismo de la inflación en grandes regímenes, podemos también anticipar un mecanismo de concentración de ingreso importante en estos meses que vienen, con lo cual obviamente estamos diciendo: esto es lo que hicieron históricamente, me parece que ahora repotenciado y adaptado a una coyuntura que tiene ya un régimen de inflación altísimo, pero no es ninguna novedad. ¿Y a dónde van a ir? Van a ir a una recesión, ya eso lo sabemos bastante. Así que bueno, las cuestiones más técnicas, cómo hacen con las LELIC, de qué manera van a resolver ese tema, se lo dejamos a los especialistas. Todo lo que hagan va a redundar en consolidar el modelo neoliberal que se instaló en 1976 con la dictadura y asumió etapas distintas, formatos diferentes, pero siempre un mismo rumbo y objetivo. Bueno, de hecho hay una posibilidad, ¿no?, de pedir nueva deuda para resolver el tema de los LELICs, ¿no? Deuda en dólares, claramente. Exactamente. Bueno, era una de las condiciones por las cuales Caputo era uno de los señalados, capaz de obtener niveles de préstamos importantes, pero aparentemente el Georgieva, no sé vos, Sergio, lo desilusionó un poco, porque dice que Argentina solo está en capacidad de recibir 1.300 millones de dólares, que es su cuota, con lo cual es como haberle dicho, por este camino no lo veo, pero bueno, veremos. Fuera ese número es un apoyo simbólico que no hace la diferencia en absolutamente nada en términos de las necesidades de financiamiento para el programa que quieren financiar. El problema es ese. Sí. Quieren financiar un programa monumental para hacer este canje de las LELIC en pesos por los dólares prestados. Sí, creo que ellos sobreestiman su lugar en el mundo. Es cierto de que son un modelo que hace sintonía con las prácticas neoliberales más salvajes, pero me parece que piden una respuesta, sobre todo de los sectores de poder, los organismos financieros, que deben asumir que tiene una centralidad que Argentina no tiene. O sea, Caputo es Caputo, pero está todo muy bien, pero para los jerarcas internacionales es un nombre, bueno, no sé, acá está Amado también, pero es un nombre lateral, tampoco van a asumir como propia las demandas de financiamiento de la Argentina para que esto funcione. Me parece a mí que están sobregirados en cuanto a su protagonismo en un mundo, además, que está en una situación de muchísima volatilidad. Amado, ¿cómo estás? No me bien. esperaron, estoy triste. Pero recién Bueno. arrancaba, hace 2 minutos habremos arrancado. No, llegó. Bien, gracias. Sí. No, esto que dice Artemión, por supuesto que Argentina no es un actor principal de los mercados financieros. Ahora, lo que sí es cierto es que la atención que le prestan estos personajes es para hacer negocios con el esfuerzo de las y los argentinos. Porque me parece una cosa que hay que prestar atención es que Milei trae a los 3 caballos, no los 3 caballos, los 3 caballos. Milei trae al caballo de la dictadura que estatizó la deuda privada en esta operación que pretende hacer con Toto Caputo y demás. Una operación que él ya le explicó lo nociva que era en tiempos de Macri.
¿no? Él Sí, explicó la con toda criticó. claridad y le puso nombre y apellido, le puso Fugadores, habló de BlackRock, habló de Templeton. Y esta operación no tiene que ver con desarmar la bola del ELIC, sino con que puedan salir en dólares los que hicieron valorización financiera en la Argentina. O sea que van a repetir lo que sucedió en tiempos en el mejor de los casos, van a repetir lo que sucedió en tiempos de Macri. Claro. Además, convirtiendo un problema en pesos en una deuda en dólares. Claro. Y ahí va a aparecer otra vez la cantinela de la baja de la tasa. Está bien, pero no hay baja de tasa que compense las devaluaciones que ha habido en estos años, ¿no? Me parece que es un enfoque falaz. Entonces ese es un caballo. El segundo caballo que pretende traer Milei es el caballo de la convertibilidad. Con la dolarización, bueno, que ahora se verá si es o no es, cuándo es, si dentro de 35 años. Entonces ahí tenés el segundo caballo. Y el tercer caballo es el caballo del déficit cero, el caballo de la Rúa. Eso es la motosierra. Entonces vos, es 3 en 1 esto. Las 3 desastres que hizo Caballo en la vida económica argentina y la vida social, bueno, Milei pretende condensarlos en un solo periodo. Entonces me parece que es un tema a prestarle atención. Y creo que es muy importante, a partir de esto, la construcción política que se haga desde el campo nacional y popular. Que acá hay algunas cosas que viene señalando Artemio hace rato y yo me quiero hacer eco, que tiene que ver con la no pérdida de identidad. Me parece que, primero, hay a 2 años vista una elección. Es muy poco tiempo. Hay que ponerse a trabajar muy fuerte en la reconstrucción de una propuesta política para ganar esa elección de medio término. Porque si hoy ya en diputados y en senadores hay una composición que probablemente dificulte la salida de algunos disparates que pretenden hacer, bueno, ganándola de medio término es una historia que me parece que va a haber pocos cambios estructurales. Si lo sabremos nosotros, habiendo Iba perdido. a eso. Vos fijate que cómo es la derecha, ¿no? Cuando gana el campo nacional y popular, el Congreso es una escribanía y no se respetan los intereses de las minorías. Sí. Y ahora, cuando son minorías, te dicen, no, bueno, son palos en la rueda y no le permiten desarrollar el programa. O sea, no nos enrosquemos en las conceptualizaciones que nos hagan desde la conceptualización dominante, porque vamos a estar dando explicaciones a quien no las requiere, no quieren explicaciones. Y esta construcción, me parece a mí, no puede... el gobierno de Alberto Fernández es quizá la principal causa de que Milei sea presidente. Y la conceptualización de Alberto Fernández tiene que ver con no querer ser kirchnerista, con no querer ser peronista. Y eso te lleva a tener el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Entonces, me parece que de acá hacia adelante, el campo nacional y popular tiene que entender que no tiene que ser vergonzante de las cosas que salieron bien. Las retenciones sirven, los subsidios sirven, los controles sirven, la política de precios sirven, los aumentos de jubilaciones sirven, el control de tarifas sirve, porque si vos pretendés hacer política para las grandes mayorías con la conceptualización de la clase dominante, vas a fracasar. Y esto arranca, uno podría decir, con el dólar de 60 de Alberto Fernández. Tuvo su bautismo de fuego ahí. Y algunos economistas del sector que lo acompañaron. Bueno. En esta situación, ¿no? Exactamente. Entonces me parece muy importante que haya una discusión sobre el programa, otra vez el programa, para que se sepa sobre qué. Porque yo dice, bueno, fulano es peronista y le va a aportar votos a Milei, y fulano es peronista y va a ser funcionario de Milei. Me parece que esos bordes desdibujan qué representa el peronismo en la Argentina, ¿no? Porque el presidente puso mucho foco en Scioli, Sí. como un demérito. Pero el presidente también lo puso a Francos 3 años al frente del BID, como el representante argentino. Entonces, es raro eso que de algunos se puede hablar, de otros no. Me parece que hay que reconstruir
la representación. Mirá, hablando de cosas raras, ¿no? Parece que Milei acaba de confirmar a Patricia Bullrich como secretaria, en la Secretaría de Trabajo. Bueno, ya lo fue, tiene vasta experiencia, lo hizo con De la Rúa. Bueno, es el personaje que no ha estado ausente en ninguna de las etapas de gran daño a los sectores populares. Desde la Alianza en adelante no se perdió Claro. una. Y creo que antes también porque fue un motor fundamental para un sector del menemismo. O sea que Exactamente. podemos hacer un ciclo completo, yendo y viniendo del periodo. Los daños de Bullrich. Exactamente. Los Bueno, ahí daños- muestra que el peronismo como categoría funciona bastante mal, porque peronista fue Bullrich, peronista es Cristina, peronista fue Néstor, peronista fue Menem. ¿Quién es? Bárbaro. Por eso sí, insisto que la etapa kirchnerista debe ser reivindicada, Exactamente. porque es la que le dio una dimensión proyectual. Hay que cortarla con la teoría de la ilusión jurídica, que somos todos peronistas, entre otras cosas. Y terminar con la teoría del tobogán. Es un poco lo que señalaba Amado. ¿Qué van a decir ahora? Bueno, en 70 años de decadencia, 40 años, depende del neoliberal que lo agarre. Para Esper son 70. Para Algunos es eso- de Perón, otro Claro, es de Cristina, otro de exactamente. Menem. Bueno, no. Acá hubieron 12 12 años virtuosos donde todo lo que ellos sugieren como deterioro no se verificó. Mejoró los niveles de pobreza, los niveles de distribución La de inversión ingresos, de la economía la real. inversión, el crecimiento, la macro se ordenó. O sea que es una falsedad. Hay que reaccionar contra eso, lo que implica en negativo o por afuera, como el en vez de esa reacción, reivindicar al kirchnerismo. Sin ninguna duda, porque eso es absolutamente Constitutivo de lo que propones. Pero claro, más es Volver mejores es hacer este gobierno. ineludible. Así que bueno, yo lo aprendí, ¿sabes de quién? Lo comentaba el otro día, de Cacho el Cadre, cuando le preguntaba, ¿usted en la Resistencia qué hacían? Bueno, dos cosas hacíamos. Primero, peronismo con tu masa, hablaba en los 60. O sea, Perón A libro cerrado. al libro cerrado, sin beneficio de inventario. Y después, el afecto de los compañeros, hoy no sé cómo traducirlo, creo que es la contención, lo que fuere, cada uno puede aportar en esto, pero esas dos variables son centrales para enfrentar esta etapa, ¿eh? Y yo le agregaría otro dato, que la efectividad, porque ¿quién perdió en esta elección? Y en esta elección perdió todo lo que pretendía ser centrista. Claro. Primero perdió Larreta contra Bullrich. ¿Por qué? Porque era el candidato del centro. Después perdió Bullrich contra todos. ¿Por qué? Porque buscó un mensaje más de centro. Y al final, ¿quién perdió? Perdió una propuesta de unidad nacional contra una motosierra. O sea que es mentira que la población acompaña al votante medio y todas esas cosas que dicen los politólogos que bueno, quedan muy lindo en un gráfico de la Sí, campaña. el conocimiento consultoril, que es parte del discurso de los sectores dominantes, no cabe duda. Gana el que tiene una propuesta disruptiva y que entusiasme. ¿Pero por qué? Porque este es un país que estructuralmente Pero en el mundo tiene es así. antagonismos Sí, claro. insalvables. No es que a vote, no, vamos a darle manija a un discurso confrontativo porque me parece que va No, a... la confrontación Eso existe. ya está. O sea, La inflación ¿te en haces cargo Argentina, o no? la inflación en Argentina es el resultado de los antagonismos. Así es. ¿Eh? Quiero volver a... No es una cuestión monetaria. Quiero volver al tema de las LELIX, ¿no? Hay algo instalado, ¿no? Se ha instalado como la bomba de las LELIX y se ha instalado la urgencia en resolver el tema. ¿Es tan así? ¿Es urgente resolver el tema de las LELIX? Para mí sí. Pero hay distintas formas de resolverlo. Porque, a ver, para quienes estén escuchando y no les entretiene mucho el tema, las LELIC, ¿qué son? El Estado emite pesos, alguien dice que esos pesos sobran, desde algún saber extraordinario, y entonces los bancos centrales salen a esterilizar, mirá qué palabra, ¿no? Esterilizar esos pesos emitiendo un título de deuda que se lo quedan los bancos que tenían esos pesos, que dejan de tenerlos porque los vuelve a tener el Banco Central. Eso son las LELIC, ese título de deuda. Entonces, desde un saber convencional dicen que lo que pasa es que sobran pesos porque la población no los quiere. Medio raro porque el 90% de la población gasta todos los pesos que tiene. Y si pudiera tener más. Y si pudiera tener más, lo gastaría. Pero bueno, yo opino distinto. Para mí, la existencia de ese excedente es la demostración de que los bancos son un fracaso asignando crédito. Porque vos me decís que Argentina no tiene necesidad de inversión productiva para que se usen 2 veces y media la base monetaria que está ahí encajada. Ah, no se puede hacer. Mira, nosotros lo hicimos a una escala mucho menor,
con el crédito del Bicentenario, el Estado, junto con los privados, asignó el crédito por fuera del sistema bancario, o utilizando, mejor dicho, al sistema bancario como auxiliar, no como la institución que sabe más que nadie y otorga los créditos. Entonces ahí hay una discusión de qué hacer con las LELIQ y de qué... Ahora, yo estoy de acuerdo que son una bomba. ¿Por qué? Porque te generan intereses todos los meses que lo van convirtiendo en un problema cada vez más grave. Dicho esto, si vos la bomba la querés parar con la Palm, que sería convertir una deuda en pesos en una deuda en dólares, bueno, no vas a arreglar el problema de las LELIQ. Vas a generar un problema más grave. De los tenedores de LELIQ, sí. No te quepa duda. ¿Por qué Entonces, el gobierno de Alberto Fernández no pudo resolver el tema de las LELIQs? No, lo agravó. Lo grabó. Lo agravó muchísimo. Guzmán, con su política de financiamiento del sector público, creo que fue una catástrofe, como en todos los temas que actuó Guzmán. El campo nacional y popular tiene que repensar mucho, traer estos personajes a conducir la economía argentina. El daño que ha hecho, para empezar, hizo perder la elección de medio término. Bueno, un poco volviendo al análisis inicial sobre el impacto de las elecciones de medio término en la ingeniería parlamentaria, bueno, esa elección perdida. No solo es explica un buena aviso, parte claro, de las circunstancias que estamos hoy viviendo al final del mandato, ¿no? Yo acerqué una propuesta que tenía que ver con generar un fideicomiso con las LELIQ, donde entre los bancos, el Estado y el sector privado se reasignaran a crédito subsidiando parte de la tasa, porque es insostenible la tasa de interés en Argentina, es un mecanismo de transmisión de la inflación descomunal desde el punto de vista técnico. Entonces son temas, bueno, que a los economistas no les gusta hablar porque prefieren hablar de otras cosas, pero la realidad efectiva pasa por ahí, porque hace una fuerte demanda con buenos salarios y porque la oferta se incremente con ayuda al sistema crediticio en un país que tiene problemas de crédito. Pero vos fíjate, coexiste la inexistencia de crédito con 2 veces y medio la base monetaria de crédito a los bancos. Es delirante. Pero bueno, desde ese punto de vista yo creo que es un problema central de la Argentina. Lo que creo que la propuesta que trae el gobierno va a agravar la situación en el corto plazo. Estamos viendo también algunos movimientos de algunas empresas, ¿no? Que ya salió, lo comentaba hace un ratito, que Piñanelli ya salió a confirmar que se abrieron retiros voluntarios en automotrices, por ejemplo, ¿no? También hay adelanto de vacaciones en algunas empresas. Se empieza a generar esto y todavía el gobierno de Milei no asumió. Un poco es por qué las empresas... Porque ven lo que va a hacer. Sí, además parte de las ideas de Milei ya estaban puestas en acto en este último tramo. Pero bueno, sí, anticipan lo que todos sabemos: recesión, pérdida de empleo, empobrecimiento, Lo dijo concentración del ingreso. No sé qué novedad va a traer Milei. Bueno, su cabellera frondosa. Pero Menem la tenía, ojo. No era menos, menos disruptivo. Fue muy disruptivo Menem. Claro. Nos reventó, pero con un nivel de disrupción importante. O sea que, bueno, vamos camino a eso, adaptada a esta nueva coyuntura, ¿no? Así que bueno, esperemos que la reacción del movimiento nacional, popular y democrático esté a la altura del desafío que implica tener un gobierno de esas características. Ahora, ¿no hay demasiado silencio en estos tiempos por parte de Unión por la Patria, por ejemplo, sobre la situación actual? Salvo Alberto Fernández, ¿no? Que es el único que ha salido en varias entrevistas a marcar una postura y a analizar lo que ha sido su gestión. Después hay como un silencio por parte del resto de la dirigencia. Yo me imagino que el candidato Sergio Massa tiene que estar trabajando muy fuerte en cerrar una situación crítica, ¿no? Porque vos fíjate que ya hacen el anuncio de que no se pagan los aguinaldos, después dicen que no. Bueno, alguien tiene que tener responsabilidad de gestión en esta etapa y lo veo a Sergio Massa muy metido en ese tema. Sí, Massa ya garantizó que va a haber fondos sí, para las no creo que se le provincias. pueda pedir que salga a hablar de la situación. Él tiene que actuar, tiene que trabajar, tiene que llevar adelante su trabajo. Además ya habló, lo hizo muy bien. Bueno, tienen que... Quizá no hablen, porque uno tiende a pensar de que el que no habla fuma abajo del agua, dice Tenó, dice... Eso decía antes de la Rúa. Capaz que no hablan porque no tienen nada para decir.
Bueno, muy a veces los que probable. hablan tampoco tienen mucho por Claro, pero por eso capaz que el silencio. El silencio es el síntoma de que ya se quemaron los papeles, digamos. Puede ser, pero otros papeles vendrán. Eso también va a ser. Por eso yo creo que hay que trabajar en la reconstrucción de una propuesta política, en la representatividad, y eso solo puede hacerse en referencia al peronismo kirchnerista. Totalmente. Bueno, no ya hay viste, otra. viste, Amado, Eva, ya hay encuestas donde señala que el ciclo... ¿Cuántos políticos han culminado su ciclo? ¿Quién va adelante? Bueno, Cristina desde 2007. Desde 2007 concluyó el ciclo de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora lo volvieron. Otra vez. Creo que ayer salió. ¿Quién va adelante en el cierre del ciclo? Cristina Fernández. Es un tema que no se le puede negar a ningún año. No, un cigarrillo y un fin de ciclo de Cristina no se le niega a nadie. Bueno, hubo una movida también esta semana importante de la justicia, ¿no? Avanzó, hizo 3 movimientos, desde lo de Boca, el sobrecimiento a Mauricio Macri, también en la causa de Lara San Juan, y después la revocación también de... Un sobrecimiento. un sobrecimiento a Cristina en la causa de la ruta del dinero cargo. Con eso nos desayunamos esta semana, también marcando entonces la justicia los próximos pasos, podríamos decir. Yo tengo una pregunta más que una respuesta. ¿Es un mensaje a Cristina o a Milei? Yo a los dos. ¿A quién está orientado en esta fecha ese accionar tan veloz Sí. del sistema? Difícil de responder, pero tal vez sea un poco para cada uno. Yo creo que el mensaje a Cristina está. No me cabe ninguna duda. Pero bueno, lo de Milei podría ser. Para Sí. quitarle aires de autonomía. Diciendo, bueno, acá está todo bien. Pero Justo en el es momento esto. que está negociando con Macri. Por eso. Está todo bien, pero el tablero lo marcamos nosotros. Acá se juega al ajedrez, las damas no. Pero bueno, igual el mensaje para Cristina está raro, porque si ya finalizó su ciclo, ¿para qué tanto seguir mensaje? insistiendo con los mensajes? Pero bueno, así lo dicen las encuestas, y las encuestas sabemos que es No la se- realidad. ¿Eh? La realidad. Marcábamos, bueno, bueno, sucedió esto durante la semana, ¿no? Movimientos de la justicia, movimientos de las empresas. Hoy también hay algunas declaraciones varias de los empresarios también. ¿Cómo ven parados a los movimientos sindicales, que me parece que son también los que van a tomar cierto protagonismo en la etapa que se viene? Bueno, hubo comunicados de distintos gremios y de incluso gremios importantes bastante críticos con respecto a lo que avisoran como futura política del gobierno entrante. Así que bueno, esperemos que la actitud esté a la altura del nivel de agresión que van a recibir los trabajadores formales e informales. Mucho más allá no podemos avanzar, pero yo creo que la primera reacción fue importante, interesante. Esperemos que luego se transforme esa reacción en acciones concretas, porque los trabajadores lo van a necesitar. No cabe ninguna duda, y van a necesitar gremios que estén a la altura, renovación de dirigencias, todo esto mediante, pero los gremios se van a tener que comportar como lo que son, dispositivos para la defensa de los intereses de sus representados, que tienen un nivel de interlocución con el Estado cuando pueden, cuando el Estado en la recíproca tiene alguna escucha. Esa etapa me parece que en este gobierno entrante va a ser más dificultosa. La escucha no la veo. Y esta designación de Patricia Bullrich en trabajo, Ah, sí. me parece, los gremios ya conocen lo que fue Patricia Bullrich en el gobierno de la Rúa, en el mismo puesto. En el mismo puesto. Creo Así que ahí fue cuando recortó el el 13%. a los jubilados. Que era la motosierra, era la ley de déficit cero, que el Claro. Fondo Monetario, Cavallo, Patricia Bullrich, Schwarzenegger, de la Rúa, pusieron en funcionamiento. Les dio un resultado bárbaro. Sí, muy bien anduvo. Muy bien, terminó bien. Sí, hubo, haciendo un poco, ¿no? Mirando para atrás también, hubo también algunos sectores del movimiento sindical que no salieron a la calle cuando tuvieron que salir. Lo digo durante el macrismo, lo digo durante los 90 también, ¿no? Digo, ahí hay algo para otro sector que sí, que siempre fue un poco más combativo, pero bueno, hubo otro sector que acordó con ese tipo de políticas. Sí, claro, Lo sí. cual, por eso uno también está expectante ahora de qué es lo que va a hacer el movimiento sindical. Totalmente legítimo
lo que decís. ¿Es así? Por eso yo dije, bueno, la apuesta es a que efectivamente esta vez se tome dimensión. Sí. Igual hay sectores que tienen una tradición, yo pienso en camioneros, por ejemplo, desde los 90, muy claro de el confrontación, posicionamiento sí, sí. de Moyano. Uno podría pensar hoy también en bancarios, bueno, el mismo CTA, Esmata también. Esmata. No, sí. Pero bueno, vamos a ver, nadie puede anticipar La demasiado UOM. más. Pero yo confío en que los dirigentes cuya sabiduría está fuera de discusión, porque si hay una estructura de conocimiento específico, es la gremial, hayan evaluado bien lo que implica un gobierno de estas características como plantea Milei. Yo confío en que sí. La historia muestra de que hasta la puerta del cementerio, pero adentro no se meten. Y esto es un ingreso rutilante al fin de todas las conquistas, derechos y los niveles salariales del movimiento obrero. Es una señal muy potente lo de Patricia Bullrich en Secretaría de Trabajo, ¿no? Porque es la vuelta de la rúa. Yo, venía con la idea esta de hablar de Milei y Cavallo. Bueno, esto lo refuerza, porque fue la ministra de Trabajo de Cavallo en ese gobierno. Claro. Y fue la vocera del recorte del 13% a jubilados, a las provincias. El anclaje con la primera etapa neoliberal, que es la dictadura, lo tienen con la vicepresidenta. Las dos olas posteriores la tienen con Patricia Bullrich y otros personajes. Bueno, Guillermo Franco es vocero de Cavallo. O sea que evidentemente van a la cuarta ola, sobredeterminando a mi juicio el aparato represivo. Vamos a ver cómo termina el Ministerio de Seguridad, en manos de quién. Creo que está discutiéndose intensamente eso, porque hay algunos chisporrotazos acerca de cuál es la política adecuada. No sé si habrán nombrado ya ministros, capaz que se me escapó esa información, no sé. Ayer decían vos que una conocés. visita de Franco en la cuestión seguridad ponía muy en duda lo de Bullrich. Bueno, evidentemente era así, y hay que ver también qué repercusión tiene hacia Juntos por el Cambio esta aceptación de Patricia Bullrich de una Secretaría de Estado, porque no es ministra ni siquiera. Este tema, si es a título personal, a título no sé qué, me parece que van a seguir los ruidos en esa coalición. Lo cual no quiere decir nada bueno ni malo, es un dato. ¿Y Sí, igual muchas esperanzas ahí no depositan. Por eso. ¿Qué opinión tienen sobre estos funcionarios que piensan seguir en sus cargos, pese al cambio de gobierno? Digo, hay un Scioli que parece que va a seguir en su cargo, hay una posibilidad de que Rollón también continúe en su cargo. Lo que pienso es que la ilusión jurídica de la política hace suponer que somos todos peronistas, somos todos radicales, pero lo que está definiéndose claramente ahora son modelos de país, y eso involucra a sectores que están en uno y otro lado de los espacios políticos. Muestran eso, de que efectivamente los partidos políticos no dan cuenta en plenitud de los proyectos divergentes que existen en Argentina. Eso a mí no me llama ni la atención en absoluto. Bueno, de hecho los radicales le dieron intendentes a la dictadura, el menemismo tomó dirigentes de la UCD y los puso a funcionar dentro de su propio... Es así. Los partidos, hasta la llegada de Néstor, habían perdido su dimensión proyectual, o sea, de perspectiva de país. Bueno, aparentemente esto muestra que ese síntoma sigue perviviendo. Esperemos que el kirchnerismo, la fase que yo creo más importante del peronismo de la muerte de Perón, retome nuevamente la conducción de un proceso que le restituya al peronismo su perspectiva de justicia social, democracia. Es la idea del programa. Que mejor distribución del ingreso, industrialización. Volver a sus orígenes en el sentido de perspectiva bautismal, la de Perón y Eva. O sea, es así, Néstor y Cristina. Creo que después que haya dirigentes, va a haber dirigentes que acá, en el peronismo, se pueden sumar, no a Milei, se pueden sumar a cualquier cosa. De hecho, lo han hecho más de una vez. Se termina la farsa de que la política se define por la ilusión jurídica y los sellos. La política va mucho más allá de eso. Bueno, y lo dijimos muchas veces, hasta la llegada de Néstor y desde la muerte de Perón, el peronismo fue el partido del ajuste neoliberal en Argentina. Algunos sectores
Ya no solo por una cuestión etaria, yo me había equivocado, pensaba que era lo que definiera la cuestión de edad. No, por concepción, bueno, vuelven a esa etapa pre-kirchnerista, pero no va a durar. No es muy difícil retrotraer la historia de esta manera, sobre todo cuando la marca, la impronta del kirchnerismo es muy fuerte, más allá de las miradas que puedan existir Es muy sobre el fuerte, fenómeno. aún a despecho de el desprecio que le hacen dirigentes del propio espacio. Pero por supuesto. Bueno, vos viste cuántos antikirchneristas, peronistas surgieron del closet a partir de la derrota electoral. En estos últimos días. Pero a mí me parece que eso está bien. Está bien. No solo no es un problema. Este tipo de unidad que se construyó a partir del año 2019, claramente, yo creo que es anterior. Pero bueno, debe ser reformulada, como siempre se reformuló el tipo de unidad. Bueno, la posición de peronismo. Scioli demuestra que es anterior. Claro. Sin entrar en, no sé, lo que Pero está bien, explícitamente, no está mal, viste, pero está bueno. claro que es un proyecto divergente. Se reformuló en el 55, se reformuló en los 70, se reformuló en los 90. Bueno, Menem reformuló claramente el tipo de unidad original que lo llevó en el 95 al triunfo en las elecciones de ¿qué fue? En los 90, cuando ganan las Sí, elecciones. 89. Fue con un tipo de unidad. El sobre salariazo todo- y la revolución productiva. Claro, sobre todo a nivel de representación, que después mutó, Sí. incorporó. Votó a al sectores. primer día cuando entró Bongibón. Sí, le fallaron un par de veces los planes que tenía y después mutó y fue otra. El menemismo del 95, no fue el menemismo de los 90. Y eso pasó también durante el kirchnerismo. La unidad que planteó Néstor en el 2003 fue cambiando, la que planteó Cristina también. Y ahora, bueno, es lógico que suceda. Sobre todo cuando hay sectores que conviven con una mirada como la que lleva adelante el gobierno que va a encabezar Javier Milei, que son bastante antagónicas ya con el proyecto popular democrático que encarnó el kirchnerismo. Más allá de los nombres propios. Scioli tuvo un chisporroteo con Néstor inicialmente, ¿vos te acordás? Claro. Que también medio planteó. Empezó con el tema de las tarifas. Exactamente. Y en realidad fue previo, no en público, por el tema de la política exterior de Argentina. O sea que más allá de Scioli, porque Por eso digo, no, si no no es cuestión de encarnamos el Scioli. nombre y apellido, pero hay Pero digo, proyectos. existiendo francos, vamos a hablar de Scioli. Por eso, o sea, no hay proyectos Me que no parece son una desmesura. compatibles. Pero bueno. Amado, decías, bueno, que el gobierno de Alberto Fernández es de alguna manera responsable de la figura o del triunfo de Javier Milei. Salió a hablar Alberto Fernández esta semana, dejó algunas declaraciones como que, bueno, por lo menos se siente poco responsable lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Pero se siente poco responsable de la derrota. ¿Cómo crees? ¿Qué te parecieron? ¿Qué análisis haces de esas declaraciones de No las Alberto escuché. Fernández? No las escuché. Yo te hago el análisis de que una política que siguió... Macri es un desastre. Puso en marcha un modelo de caída de salario, endeudamiento, aumento de tarifas, aumento de tasa de interés y predominancia del sistema financiero sobre la economía real. Culfas y Guzmán sostuvieron ese modelo. La deuda pasó por el Congreso en una pésima no negociación, las tarifas siguieron subiendo, los salarios siguieron cayendo, las tasas de interés siguieron siendo muy altas. Es decir, que... Y el patrón distributivo no se alteró. Por eso Obviamente los salarios cambió de ritmo la concentración, pero siguieron cayendo. Entonces, el modelo de Guzmán-Culfas es continuidad del modelo de Macri. En todos los ítems que quieras mirar la economía. Después puede venir una explicación que son progresistas, que no lo son. En términos económicos no lo son, porque lo único que define es, desde mi humilde visión, el progresismo ahí es o el peronismo, es si disputás la distribución del ingreso o no, si la comida le llega a las clases populares o no. El resto es un cuento. Narrativa, le dicen ahora. Bueno, el resto es una narrativa. Por eso. Pero está claro que se continuó este patrón de el tema del Fondo Monetario no se disputó, la negociación de la deuda con los privados consolidó el problema, no hubo quita, no hubo nada, las tarifas siguieron subiendo, los salarios siguieron cayendo, la tasa de interés siguió por las nubes, la inflación que puso en marcha Macri se sostuvo.
Y la pobreza siguió aumentando. Y obviamente el corolario es que los indicadores sociales empeoraron. se van empeorando los indicadores sociales. Entonces, después yo no sé qué dice cada uno, tendría que escuchar y prestar mucha atención en algún momento. Pero a eso. básicamente lo que dice Eva es cierto, como no hay responsabilidad. Bueno, pero ¿sabes quién fue el que inauguró ese discurso? Pero una Bueno, cosa, no. perdón, Sí. para consolidar esto. Esto ya se veía y a algunos funcionarios se lo alertamos, en la elección de medio término. Yo tuve la oportunidad de hablar con varias personas que ustedes nos están llevando un desastre. Y te daban la explicación de que no, que con el fondo iba a andar todo bien. Bueno, es la misma explicación de Macri. No estuvo todo bien. Bueno, la teoría de la unidad en el 2021 fue una de las responsables de no poder haber analizado claramente que no había ninguna unidad, sino que se había partido el frente de todos, perdiendo 4.1 millones de electores. Lo que pasa es que la unidad no involucraba, según el Palacio, a la base de representación. ¿Pero a quién les dio esa concepción? No se puede creer. Y con respecto a no responsabilizarse, el que fue un maestro en eso, y viene a cuenta porque este gobierno sigue los pasos, fue de la Rúa. En las elecciones de octubre del 2001 le dijeron, che, perdieron por todo. Y dice, ¿por qué? Si yo no fui candidato a nada. Así después, octubre, noviembre, diciembre. Chau, Pinela. Chau, Pinela. Llegamos a los últimos minutos del conversatorio de hoy. La seguimos la semana que viene, ¿les parece? Me Dale. encantaría. Este fue el conversatorio, En Cuanto Cuento.